Hola, muy buenas y bienvenido a otra entrevista más de Dosis y Conciencia. Hoy, después de mucho tiempo, tengo el placer de hacer una entrevista que llevaba mucho tiempo queriendo hacerla, desde que entré aquí. Y es que hoy voy a entrevistar a mi jefe, Ricardo Tomás. ¿Qué tal estás? Muy bien, después de 8 horas currando contigo, otra más no viene mal. Sí, yo ahora sí, te soy sincero, me estaba ya durmiendo ahí en el sofá, pero bien. Para que tengáis contexto, ahora después, Rick, dejaré que te presentes. Pero para que le conozcáis, Rick actualmente es CEO de Driza, la agencia de marketing de la que formo parte, de forma muy orgullosa. Es owner de Zip Studio también, de Nine Lives y otras tantas empresas, además de ser navegante de barcos de vela y una excelentísima persona. Pero si te quieres introducir Esto por ti bien. mismo, Rick, pues, Porque tú pues no te adelante. presentas. A, Bueno, a mí vale. ya me conocen. Vale, sí, no, yo creo que es una buena descripción. Navegante me gustaría que fuera más a menudo, viviendo en Madrid es muy complicado, pero es un sueño frustrado que yo creo que algún día abordaremos. De hecho, Driza se llama así, que es parte es un cabo del barco. Y como presentación yo creo que esa es la más... Es bastante integral. Luego tienes ciertas derivadas. Yo en su momento ilustré, pinté cuadros, que también es una faceta un poco distinta, y jugué a muy alto nivel a fútbol sala. A muy alto nivel. A muy alto nivel. Qué curioso. Enfocándonos en Driza Zip, la gente que nos está escuchando esto posiblemente conozcan mi faceta de psicología, de desarrollo personal, pero la que no conocen es la faceta que realmente me da dinero, Tu vida que profesional. es el SEO, el marketing y mi vida profesional. Entonces, yo actualmente trabajo en Driza y me gustaría que presentaras Driza al mundo, a mi Vale. mundo, a Dosis de A tu Conciencia. mundo, vale. Pues para los que, claro, los que ven y escuchan tu podcast regularmente, pues claro, no saben esta parte. Driza básicamente es una consultora de marketing que lo que hacemos es ese acompañamiento, sobre todo a empresas digitales que venden e-commerce o equivalentes, decirles, oye, ¿en qué invertiríamos nosotros para que tú consigas más clientes, más ventas, más leads, y que sigas creciendo? Sobre todo son empresas que nos contratan con una ambición, con unos objetivos, y nosotros lo que hacemos es de construir esos objetivos en partecitas, en legos, y digamos, pues si ponemos este, luego va este, luego este, luego este, y así construimos la escalera, ¿no? Y hay una parte muy importante de esa, que es uno de los canales, que es el SEO, en el que nuestro amigo Alberto es especialista. Justo. Aquí, Rick, me parece que has plasmado muy bien la necesidad que cubrimos, pero quería también que nos explicaras cuál es el modelo de una agencia de consultoría de marketing, porque me parece muy curioso. Llegado su momento, escuché que lo que hace una agencia o una consultora es vender las horas de sus empleados. Entonces quiero que me desengranes esto porque Sí, cuando yo lo cuento a mis colegas me cuesta explicarlo y también les cuesta entenderlo. claro, esto es el concepto, o sea, es un concepto que se llama, es una empresa de lo que se llama horas hombre, es decir, hay unos hombres y cada uno tiene unas horas y entonces tú vendes las horas de esos hombres. Entonces, el equivalente más sencillo es, oye, cuando tú tienes un stock, tú tienes una tienda física y vendes botecitos de producto, pues si tienes 1000 botes, vendes esos 1000 botes a este precio, ¿no? Nosotros como proveedor de servicio vendemos servicios y esos servicios los ejecutan unas personas. Entonces nosotros en realidad lo que yo como empresario de Driza soy un intermediario de horas. Yo contrato tus horas, 40 semanales, las reparto en cachitos y las revendo más caras a otra persona. Revendo de tus 40, 10 a uno, 10 a otro, 10 a otro, 10 a otro, a 4 clientes. Entonces mi negocio, Driza, es asignar esas horas y sacarle una rentabilidad por hora por encima de tu salario, que eres el que las ejecuta. Aquí hace falta una gestión de equipo importante, ¿no? Tanto para que la persona sea capaz de rentabilizar esas horas, como también de gestionar de qué sí, qué no y qué cuál, ¿no? Correcto. Entonces hay una parte que, como sabes, hay muchas formas de enfocarlo. Entonces hay una forma muy agresiva de hacerlo. O sea, hay varias formas de facturarlo y hay varias formas de ejecutarlo. Una forma muy común de facturarlo es facturarlo directamente por horas. Lo que los bufetes de abogados y de Facturarlo nos referimos a venderlo, ¿no? a cobrarlo. Y Vale, a venderlo y a cobrarlo. Es decir, oye, tu cliente, cada vez que pase una hora en mi relojito, te voy a cobrar esa hora. vale. Entonces, cada hora vale lo que sea. Entonces, cuando llegas a final de mes, como el contador de las duchas frías, Sí. tantas duchas por X, pues tanto. Entonces, eso se llaman, lo que en inglés se llaman billable hours. Entonces, tú tienes, es una forma de cobrar que en nuestro caso en concreto no aplica porque lo que hace es que te convierte únicamente, tu valor no es que lo hagas mejor o peor, es cuánto tiempo hayas tardado en hacerlo. Entonces tienes un incentivo muy alto
en meterle al cliente más horas de las normales porque así cobras más, o tardar más en el proceso porque cobras más. Esa es una forma de hacerla. Otra forma además de hacerlo es teniendo un control muy exhaustivo de las horas de los empleados, que es una dinámica que nosotros no hacemos de arriba a abajo. Nosotros en Driza, que es una cosa que los oyentes no saben, lo hacemos de abajo a arriba. Es ese empleado el propio que se hace su control de horas y más o menos hace ese input para que él mismo diagnostique si más o menos cree que está siendo rentable o no el proyecto que tiene entre las manos. No ya él mismo, sino el proyecto que tiene él. Esto además de hacer a la persona también más responsable, también es una forma de automatizar la rueda, ¿no? De ya configurar la empresa y el objetivo creo que de cada empresario es que la rueda gire por sí sola, ¿no? Más allá de que de formar parte de ella, ¿no? Que tiene sus partes divertidas, ¿no? Que la rueda gire es un punto importante. Sí, pero en la escala de cosas, esa capacidad del empleado de decidir y de opinar, o sea, más que el hecho de que se automatice, hay otras cosas más importantes primero. Es una, que el empleado entienda lo que está haciendo y el valor que tiene lo que está haciendo y que pueda ya a nivel profesional saber su valor a nivel salarial. Y dices, oye, yo valgo tanto porque puedo ofrecer tanto en el mercado. Y también poder opinar para mejorar a Driza. Y eso ya no es ni un proceso, es decir, como yo sé lo que facturo y lo que gasto en horas, sé dónde puedo mejorar o se podría hacer mejor o peor, o dónde es muy rentable y entonces puedo opinar por ello. Si no hubiera visibilidad y no hubiera ese ejercicio de abajo arriba, a vosotros, al equipo, no, por ejemplo, yo no os podría pedir opiniones porque no sabríais sobre qué opinar, necesitaríais demasiada información. De esta forma, es una democracia muy plana en la que todos decimos, oye, sabemos lo que todos facturamos a los clientes, sabemos las horas que dedicamos todos, incluido yo mismo, pues vamos a ver cómo hablamos todos de lo mismo. Que es un win-win, ¿no? Es un win-win. Lo que pasa es que requiere pues un ejercicio muy honesto, decir, oye, todos tenemos que saber lo que facturamos, todos tenemos que hacer ese ejercicio proactivo de poner unas horas y decir, es que a esto le he dedicado 30, 20, 60 horas, reconociendo a veces cuando has tardado más porque hay algo que no sabías. Sí. Y ya que estamos en este punto, Rick, te quería preguntar, ¿qué es lo que crees que hace un empleado buen empleado y qué crees que es lo que hace un líder buen líder? Joder, vale. Yo creo que... Por introducir este concepto, ¿Vale? algo que siempre nos habéis querido transmitir en Driza es que básicamente los marrones deben de comérselo los que están abajo. Si el marrón es muy gordo, debe escalar. Y si el marrón es aún más gordo, debe escalar hasta arriba. Pero únicamente deben llegar arriba los marrones gordos, porque arriba está la parte de la pirámide que se encarga de cosas importantes. Fíjate, más que la importancia del marrón, o sea, hay un tema de eficiencia, hay un tema de responsabilidad y ya hay un nivel de profesionalidad, experiencia o compensación salarial. El problema de la metáfora de los marrones subiendo la escalera, más allá, es un tema práctico. Como solo suben los marrones más difíciles, no pueden subir todos los marrones a la vez, porque el que llega al final, o sea, no puede asumir todos los marrones, porque si todos han subido hacia arriba, algunos tienen que filtrarse por el camino por un tema práctico. Si no, la empresa no funciona. Pero, entonces, fíjate que un empleado, yo creo que lo digo siempre, o sea, es el que diagnostica a tiempo tanto lo que ha hecho como lo que no ha hecho, como lo que no va a llegar. Y el que tiene suficiente autoconocimiento personal o autoconocimiento de la materia o tiene suficiente pues eso, radar o visibilidad de lo que va a pasar para diagnosticar a tiempo lo que a él se le va a escapar o no sabe hacer. Esto lo está diciendo una persona que contrata gente. Claro. Para que lo entendáis, el punto vital que tiene esto también a la hora de transmitir si quieres entrar a formar parte de una empresa. Correcto, entonces es un buen punto, sobre todo pues si tú trabajas, eres un especialista SEO y, oye, pues yo sé SEO, pero la parte de SEO local pues me cuesta un poco más porque, joder, yo justo he trabajado siempre en SEO de contenidos que nunca le afecta a restaurantes y el mundo del restaurante no lo he trabajado. Pues eso es muy importante reconocerlo porque cuando llega el marrón del SEO local, esa visibilidad es cuando el marrón efectivamente escala y hay que encontrar, pues oye, pues un profesional experto en eso o una formación, o vamos a ver cómo lo apañamos, ¿no? Entonces, claro, que reconocerlo no simplemente es verlo y decir, vale, esta es mi debilidad y quedarnos ahí, sino simplemente reconocerlo, saber que está ahí
y ver planes de acción, ¿no? Y planes de contingencia, para por si eso pasa y prever cuándo va a pasar eso. Claro, entonces aquí hay una cosa que pasa mucho, que es una disciplina que es muy difícil, o sea, que se olvida y que además es muy difícil porque la tendencia natural, es decir, cuando tú hay un problema y tú se lo cuentas a tu superior, a tu jefe, a tu manager o lo que sea, tu tendencia, si sabes que el manager te lo va a saber resolver, la tendencia es a plantearle el problema y punto, porque el manager te lo va a resolver. Y precisamente porque el manager sabe que lo va a resolver, la tendencia es a responder a la pregunta, porque como te la sabes, es como cuando en el colete o cuando eres niño te preguntan cuántos años tiene, pues inmediatamente 5. Lo que hace un buen empleado es que te hace la pregunta y con una potencial solución, aunque se equivoque muchísimo. Es decir, oye, aquí hay un problema, este cliente no crece porque no le están entrando ventas por esto. Yo creo que es porque tiene los precios muy caros, porque he visto la competencia y más o menos pues no están compitiendo en precio. Pues aunque no tenga razón, pero el ejercicio de que venga con una presolución es lo que hace que además esa persona crezca porque está aprendiendo de una forma propia, sino que además tiene el feedback del jefe de, no, pues te equivocas, o no, yo lo veo así, y que además podamos debatir. Si no es muy dictatorial, el manager siempre resolviendo el problema abajo. Y por la parte del líder, ¿qué hace un buen líder? Claro, entonces aquí hay una... Claro, hay que diferenciar lo que es un líder de un manager, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso del líder, lo que hace un buen líder es crear a otros líderes y tener la capacidad de dotar de herramientas al resto para que puedan liderarse solos. Yo creo que hay una parte muy importante y requiere un desapego a tu ego personal muy grande, saber que no es imprescindible y que hay que dar la confianza para que el resto del equipo se equivoque, cometan errores, tengan la libertad de cometer errores, tengan la libertad, la empresa en este caso, por ejemplo, de pagar los errores, decir, oye, si yo me equivoco en una cosa, en unas campañas de publicidad y me he gastado pues 5.000 euros que no debía, pues la empresa tiene que tener los pulmones y los huevos, con perdón, de decir, oye, es un error, hemos aprendido, pero precisamente ahí has crecido y has generado un aprendizaje entre todos, ¿no? Y también, al igual que tienes esa capacidad de generar ese espacio para que esa persona crezca, tienes que tener el desapego a tu propio ego personal para resolver el problema cuando sí surja y no lo puede asumir esa persona, y aún así reconocerle el mérito como si lo hubiera resuelto la otra. Decir, oye, yo te he resuelto esto, pero te he resuelto el 10% final, el 90% del mérito es tuyo. Ya. Que eso lo que hace es que empodera más a la otra persona, se siente propia, que tiene razón porque ha hecho casi todo el curro, lo único es que tú eres el último salvavidas por una cuestión de que el día a día alguien tiene que salvarlos a todos, pero el objetivo es que no lo hagas, que seas el comodín de la llamada. Qué interesante. Y habiendo visto esto, hemos hablado de Driza, hemos mencionado Analyze, Zip Studio. Te quería preguntar, Rick, ¿cómo te sumergiste en el mundo del emprendimiento? ¿Qué te llevó aquí? Pues me llevó, pues casi fue una circunstancia, fue casi de rebote. Yo tuve una mala experiencia profesional en una agencia en la que aprendí mucho, pero el ambiente profesional no era exactamente en el que estaba cómodo, y entonces decidí, como tenía los conocimientos, en un entretiempo entre que veía qué hacía con mi vida, pues empezar a tener clientes como freelance, y la cosa se sucedió sola y acabó generando un efecto bola de nieve que nos llevó hasta donde estamos hoy, pero realmente no hubo un ejercicio vocacional de introspección, de meditación, de decir, oye, yo quiero ser emprendedor. Es verdad que ahora lo pones en perspectiva y me miro desde lejos y digo, iba a acabar emprendiendo en algo, o sea, seguro. Perdona que te corté, ¿en tu juventud emprendiste también en otras cosas, mini proyectos? Sí, muchos. Entonces yo tenía un montón de berenjenales porque yo creaba un montón de equipos de fútbol, yo creaba un montón de ONGs y voluntariados, dirigía una pastoral sorprendentemente y me metía en todo lo que podía hasta el cuello, siempre con un montón de proyectos laterales. También es verdad que yo he sido un estudiante bastante regulero y me aburría mucho en clase, entonces tenía mucho más tiempo libre de lo normal, porque cuando no estudias y eres estudiante, pues claro, tienes mucho tiempo libre porque no estudias. Entonces sí que me metí en muchos berenjenales, y es verdad que eso te deja por lo menos te deja la semillita de que puedes empezar cosas y que puedes dirigirlas. Sí.
Entonces, por ejemplo, he sido monitor de campamento y organizar un campamento de 500 niños, de repente dices, vale, pues puedo organizar la logística, puedo organizar la parte legal de, oye, ¿qué permisos necesitan los padres? Puedo organizar tal, oye, las actividades, porque el calendario, ¿cómo lo organizamos? ¿Y cuál es el objetivo final del campamento? Que aprendan a llevarse bien, pero aprendiendo inglés. Vale, pues ¿cómo lo organizamos? Entonces, aprendes que tienes una capacidad, aunque no tengas la capacidad de hacer dinero, porque ese no es el objetivo, de que puedes organizar cosas. Algo que me ha parecido muy curioso del mundo de los negocios una vez que te sumerges en él es que al final las grandes empresas no son más que personas organizándose muy bien y trabajando muy bien entre ellas, que me parece muy, muy interesante. Total. Pero vamos, total. Y que un mal tropiezo a nivel de personas rompe empresas muy rápido. Y que un cambio de directiva, y tanto para bien como para mal, y al final es eso, es oye, un grupo de personas muy dispuesto a organizarse a hacer algo, muy comprometido. Hay un libro que me alucina, que es un libro de un tío que lo que es un libro de emprendimiento, que en vez de escribirlo como el típico libro de humo en el que escribe, oye, las empresas yo creo que deberían ser así, lo que hace es que reúne a un grupo de científicos o de estudiantes y economistas, les sienta a trabajar y escriben el libro entre todos estudiando métricas y estadísticas. Y entonces el objetivo del libro es cómo las empresas que son buenas, que ya van bien, que están en bolsa, que son empresas grandes, se convierten en grandes empresas a lo largo de la historia. Entonces, a través de métricas disciernen factores comunes de las empresas que más o menos van bien, millonarias, milmillonarias, cómo se convierten en empresas milmillonarias pero que no paran de crecer. Y uno de los factores comunes es que el equipo de toda la empresa entiende cuál es su objetivo, va alineado y se responsabiliza de él. Y fíjate que es muy llamativo que uno de los ejemplos es una tabaquera. Qué curioso. Y el equipo de la tabaquera sabe que lo que vende es tabaco, sabe lo que ofrecen, te gusta o no el tabaco, y dicen, oye, yo es que vendo tabaco y con eso hago feliz o cumplo mi propósito en la vida. Que puedes estar de acuerdo o no, pero como todos reman hacia el mismo sentido, el sentido pues sucede. Qué interesante. ¿Cuántos clientes, negocios, proyectos, Rick, has tocado durante tu etapa profesional? ¿En Driza dices o en general? Driza general. Número. No te sabría decir. No te sabría decir. Unos cuantos cientos. Sí, seguro. Porque, o sea, había una época, por ejemplo, cuando Driza empezó, que claro, bueno, esto ya es una conversación casi más de fuera de cámaras, luego tú y yo, cuando Alberto y yo hablamos a veces y debatimos mucho sobre cuál es la capacidad que tiene una persona de asumir cuál es el número de proyectos límite que te lleva al estrés y que es razonable para que una persona asuma o no, ¿no? Pues claro, yo cuando Driza empezó, pues yo simultáneamente podía tener 20, 25 proyectos yo solo. Que es, claro, es la forma en la que empiezas las empresas. Tuyo de la mañana, de la tarde y de la noche también, ¿no? Claro, entonces, claro, éramos todos mis yoes, teníamos 25 clientes, entonces, claro, pues era una barbaridad. Entonces, claro, si multiplicas eso por N años, N meses y tal, pues son un montón. Sí. Te quería preguntar sobre esto. Tú que has visto y has pasado por tantos negocios, proyectos, sectores, ¿cuáles crees que son los básicos para que un negocio tenga éxito? Los básicos. Los básicos. Sin esto y sin esto, sin esto, chafa. ¿Definimos un tipo de negocio o genérico? Te dejo elegir. Vale, vamos a no definirlo, para ponérmelo más difícil. Yo creo que un básico, pero premisa es un Excel, pero un Excel antes de empezar. O sea, no el Excel que lo haces porque de repente te has dado cuenta que lo necesitas. Es un Excel de, vale, el negocio, si funciona muy mal, va a ir así, y si funciona muy bien, va a ir así. Pero necesitas saber el muy mal. Y ese es el comienzo de todo, y me parece que muchas veces, por experiencia, los proyectos empiezan con yo quiero vender esto, mi sueño es montar una tienda de toallas, pero no sabes lo que implica financieramente que te vaya mal teniendo una tienda de toallas. A mí eso me parece un básico. Porque además te ayuda, ya con eso tienes todas las derivadas, porque cuando tienes el Excel dices, vale, o sea que de repente en el Excel ves que necesito un huevo de financiación, o sea que tengo que hablar con bancos, o no, o el Excel me doy cuenta de que tengo que vender muchísimo, entonces el marketing es fundamental. O me he dado cuenta que, oye, pues que si quiero vender muebles, el Excel claramente lo que dice es que, oye, lo que me voy a gastar en una pasta en almacén
ya los puedo hacer apretaditos los muebles, porque 10 centímetros más pequeño el mueble me cambia mucho la película. Pues ese Excel es la base de todo. Eso yo diría que es un básico. Y luego por decir otra segunda... porque estamos hablando de cuando se empiezan o de cuando están vivos las empresas. Yo diría que ambas son necesarias, ¿no? Yo creo que un buen equipo puede con todo. O sea, yo creo que un muy buen equipo nunca ha matado a nadie, nunca ha habido o sea, todas las empresas que tienen un buen equipo van bien, sobre todo porque el equipo propio, cuando es un buen equipo, sabe lo que está haciendo, sabe lo que está vendiendo, pivotará a la empresa él solo a base de fuerza, de músculo. Es decir, si nosotros hacemos marketing y somos un buen equipo, que lo somos, nosotros mismos nos vamos dando cuenta y nos empujamos nosotros mismos hacia lo que es una buena empresa. No es porque yo decida lo que es una buena empresa, el propio equipo como que eleva a la empresa él solo porque se va autogestionando. Entonces yo creo que eso es lo que pasa es que encontrar un buen equipo Es complicado. es complicado. Y hay claro, que es muy difícil y que siempre se dice, pero que nadie lo hace porque luego nunca hay dinero, que siempre merece la pena pagar más antes, aunque te cueste, aunque te sangre, pagar mejores salarios, mejores condiciones para tener el mejor equipo, porque luego meses después lo agradeces. Ahora, hacerlo, pues claro, hay que tener el bolsillo, el estómago, las ganas, pero la premisa siempre debería ser esa. Y hablando de equipo, Rick, normalmente cuando emprendemos, en muchas ocasiones es con un socio. ¿Qué problemas podemos encontrarnos a la hora de lidiar y de liderar y de realmente impulsar nuestro negocio, nuestro proyecto con un socio? Pues, ¿Qué debemos anticipar? Pues aquí hay varias partes importantes, que es, o sea, ¿qué aporta cada socio? Entonces, cuando tú empiezas, aquí hay varios puntos, ¿no? Entonces, hay un tema de, oye, tú emprendes con un socio porque quieres compartir esa aventura con esa persona, porque es tu pareja, tu amigo y tu proyecto de emprendimiento lo quieres compartir con esa persona, que hay una parte más emocional, o porque lo necesitas. Entonces es un socio financiero porque necesitas el dinero, o es un socio de conocimiento porque oye, yo quiero emprender en microbiología, pero no tengo ni idea, necesito un biólogo, entonces tengo que asociarme con un biólogo, ¿no? Y ya eso, pues como que nos pone en dos lados. Entonces, el problema es que no puedes confundirlos y no puedes mezclarlos y cada uno tiene una derivada a ponderar. Pero la fundamental es qué pasará cuando todo vaya mal. ¿Qué pasará cuando todo vaya mal y cuando realmente te juegues la empresa? Si esa asociación, ese socio te aporta o estará ahí contigo o no. Y entonces el análisis fundamental. Yo, por experiencia, cuantos menos socios tengas, siempre mejor para todo. Porque normalmente no los necesitas. Necesitas inversión, necesitas conocimiento, necesitas un montón de cosas, pero siempre que puedas evitar un socio, ganas mucho, ganas muchísima libertad, ganas equity que puedes financiar, ganas, no es lo mismo tener una cabeza que 4 cabezas, hay muchas empresas que empiezan con 6 socios. Es que ya hasta que se ponen de acuerdo los 6 los primeros meses en si vamos a vender, tenemos una peluquería, dónde la compramos el alquiler, dónde metemos el local, hasta que nos pongamos de acuerdo es que es un problema, ¿no? Pero lo del mundo de los socios es muy duro y aprendes mucho una vez empiezas. Mi recomendación para los oyentes, que es un poco de empresario, ¿cómo decirlo?, agresivo, es que en cualquiera de los casos estás seguro de tener la mayoría. O sea, si tienes que emprender, por lo menos asegúrate de que mandas. Ya. Porque dejarte la vida por un porcentaje no mayoritario, porque es lo que te vas a dejar. Emprender implica, pues, o sea, no emprendes nunca a medias. Si emprendes, emprendes con todo. Entonces, emprender con todo para que alguien se lleve una parte muy grande del pastel, pues tienes que tener muy claro que eso es lo que quieres en la vida. Ya. También, Rick, aquí te quería preguntar,
aunque el bagaje todavía no es largo, tú has emprendido en Nine Lives, que para quien no lo conozca iba a ser la pastelería de American Pies de referencia de todo Madrid, Bueno, porque no hay otra, pero porque sí. no hay otra, Vale. pero porque también las hacen increíblemente bien. Tú has emprendido aquí con tu pareja, Con ¿no? Hanna. Aún no contamos con esa trayectoria como para ver en qué deriva esto, pero ¿qué peligros avistas de emprender con tu pareja? Claro, pues es que emprender con tu pareja vamos, es un riesgo altísimo, pero altísimo. Lo que pasa es que nuestra circunstancia personal es muy distinto porque cuando normalmente se emprende en pareja, ambos miembros de la pareja normalmente si se asocian tienen conocimientos iguales. Por ejemplo, dos abogados emprenden un bufete de abogados juntos, entonces los dos saben de lo mismo. Eso suele tender a problemas porque uno sabe lo que el otro está haciendo mal y en realidad no necesita al otro porque puede hacer el trabajo del otro porque sabe de abogados, sabe lo que está haciendo, ¿no? En nuestro caso en concreto, Hanna, mi chica, es pastelera y yo no me sé ni una receta, no he entrado en la cocina en la vida. Come de huitaca todos los días. Como huitaca todos los días, Alberto lo sabe, o sea, no, exacto, no soy el perfil más gastronómico de este planeta. Y Hanna no quería emprender, no quiere emprender, no quiere gestionarlo y para ella es algo totalmente pues, que no le gusta, que no es su pasión, pero tener una pastelería sí era el sueño de su vida. Entonces es una sinergia, una simbiosis necesaria que lo que hace es que no se pueda romper porque ninguno va a pisar el terreno del otro. Oye, yo ayudo a mi chica, a mi pareja a tener el sueño de su vida, yo lo gestiono, yo monto una pastelería. Vaya, no tengo una respuesta para eso. Anda. Se ha colado. Vale. Se ha colado Alexa. Vale, no pasa nada. Entonces yo a Hanna le ayudo, yo hago ese esfuerzo de montar una pastelería que no estaba en mis planes de vida. Y entonces yo simplemente soy un vehículo del sueño de una persona a la que quiero. Entonces, en realidad no me estoy asociando. Yo lo que pasa es que, entre otras cosas, me asocio porque si no, no puedo firmar papeles por ella. Yeah. Que ya es una premisa muy básica. Es decir, vale, yo monto el sueño de tu vida, pero claro, para ser administrador y para poder ir al banco por ti y para una serie de cosas prácticas, pues nos tenemos que asociar. Ya. Pero entonces eso tiene sus riesgos, pero quiero poner la mano al fuego porque no habrá ningún problema. Y hasta aquí, Rick, hemos hablado de partes muy bonitas del emprendimiento, muy divertidas, muy curiosas. También te quería preguntar por la parte negativa de emprender y de tener tu propia empresa y de comerte los marrones. Eso es. Por eso digo que tienes que tener una vocación muy clara y tienes que tener muy claro que vas a rendir tu vida o muchos años de tu vida a ello. Yo, por ejemplo, yo tengo muy claro que no quiero tener hijos. Si no está vida, o sea, me cuesta mucho verlo para muchas personas si quieres tener hijos. Es que no es muy viable. Tener tu propia empresa con tener hijos. Sí, no es muy viable. O sea, hay gente, por supuesto, hay gente que consigue hacerlo después de muchísimo tiempo y organizándose muy bien y con muchísimo mérito, pero a mí o sea, no puedo ni concebirlo, ¿no? O sea, yo llevo 4 años de mi vida haciendo 70 horas semanales, 80 horas semanales, indefinidamente. Yo no tengo fines de semana desde hace años, vacaciones ni hablamos. Y eso ya es solo a nivel de horas y dedicación. Y yo me considero una persona altamente productiva. O sea, esos 70, 80 horas son muy productivas. No, yo no me distraigo, no estoy... O sea, soy muy eficaz. Entonces, claro, son 80 horas muy eficaces y eso es mi vida desde hace muchos años. Eso es emprender. Ya. Para los que están escuchando esto que tienen ganas de emprender, entiendo, Rick, que habrá casos y casos, ¿no? Para no asustarles. No, claro, hay casos y casos. Aunque la etapa inicial seguro que es muy dura y seguro que es muy difícil de compatibilizar con esa vida familiar y con ese proyecto de familia que se puede llegar a tener o proyecto de cualquier otra cosa. Claro, me parece es un buen punto, sí. O sea, hay que distinguir también, hay varios, vamos a llamarlo parámetros de esto. Hay un tema de ambición personal, de cuánto quieres crecer, del tipo de negocio que emprendes y del tipo de equipo que construyes debajo en diversas circunstancias. En mi caso personal, dices un negocio de horas hombre, como hemos hablado, y entonces, claro, depende de una capa de estructura o de una dimensión para que el nivel de problemas que llegan arriba y el nivel de implicación que te requiera sea menor. Sobre todo lo que son capas de estructura. Entonces, claro, nosotros somos una empresa pequeña,
Entonces, claro, el nivel de capas intermedias que filtra las horas que yo dedico, pues todavía no es suficientemente alto. Sí. Entonces eso afecta mucho. Pero es cuestión de organizarse, es cuestión de una serie de proyectos. Por ejemplo, en el caso de Nine Lives, pues obviamente el sprint de abrir una obra, un local, es una pasada, pero una vez abierto, pues hombre, el local tiene sus pasteleras, tiene sus baristas y yo no estoy allí todo el día. Sí. Efectivamente, eso es otra vida. Lo que no quita que, claro, precisamente una pastelería abre todos los días, en nuestro caso todos los días menos los martes, lo cual quiere decir que si el fin de semana pasa algo tú tienes que ir allí, o sea, tienes que resolver igual, o sea, que siguen siendo una barbaridad de horas. Pero es verdad que hay vidas y vidas. Sí. Volviendo al mundo de los negocios, Rick, como ya te comentaba, meterme aquí también me ha abierto los ojos en este mundo de los negocios. Te quería preguntar, porque esto es algo también que viendo cifras me dejó algo en shock y llegué a percibir la cantidad de dinero que se puede llegar a mover a nivel de facturación, que ha sido la cantidad más loca que ha pasado por las manos de Driza. ¿En qué? De proyecto. Es que no, o sea, tuvimos es que varía muchísimo de muchas cosas. O sea, nosotros por ahora, por ejemplo, ahora estamos en un proyecto en el que tú participas, no ha pasado por nosotros, pero es un proyecto que en realidad es una web y el proyecto en total es 250.000. Sí. Pues esa es la dimensión. Entonces, es que depende mucho de muchas cosas. Nosotros también, para los que no sepan, claro, o sea, nosotros hacemos varias verticales de servicio y cada una se cobra distinto y cada una tiene una dimensión y tiene unas implicaciones. Entonces, a efectos de Driza, nosotros una de las cosas que hacemos es invertir en publicidad. Entonces, nosotros hacemos como de gestión de publicidad. Entonces, una cosa es lo que nosotros cobramos por gestionar esa publi y otra cosa es el dinero que directamente imprimes en la publi, lo que inviertes, como si fuera invertir en bolsa. Entonces, claro, a efectos de Driza, pues hay clientes que invierten una barbaridad de miles de euros al mes, pero a efectos de Driza la tarifa no es tanto. Sí. Con esto te lo preguntaba, Rick, porque, claro, yo con mi percepción de estudiante, de persona normal que va a comprar el pan, pues me chocó mucho invertir en campañas publicitarias 50.000 pavos, por ejemplo, 50.000 pavos un mes, al siguiente no sé cuánto. Y creo que es sorprendente. Y también creo que el rompe límites conocer la cantidad de dinero que se puede llegar a mover en el mundo de los negocios, ¿no? Y conocer estas cantidades locas y gigantescas, al menos vistas como consumidor promedio, creo que te puede abrir los ojos en este mundo de los negocios y de emprender y decir que, joder, si me organizo bien con las personas correctas, quizás yo también puedo llegar a mover estas cantidades de dinero. Y te lo construyo de otra forma. Es que es necesario, es decir, las cantidades de dinero que se mueven son tan grandes en muchos casos porque es imprescindible para que sea rentable y para que te merezca la pena. Normalmente, salvo que encuentres una joya de negocio, producto, servicio, los márgenes, pues que más que menos, pues siempre están ajustados porque siempre se autoajustan a mercado porque tus precios no los vas a subir más que tu competidor y tu competidor no va a bajar más que tú, o sea, estáis todos iguales, ¿no? Entonces, con márgenes ajustados, para que tú a final de mes te lleves una pasta, pues tienes que hacer mucho volumen, y para hacer mucho volumen tienes que vender mucho y gastar mucho. Sí. Entonces, si tú tienes solo un 5% de margen o un 10% de margen por hacer números redondos, para que tú a lo largo de un año te lleves 10.000 euros, pues tienes que facturar 100.000. Entonces, claro, ya eso, para que a ti te merezca la pena, pues te mete en un embolado de 100.000 euros. Ya. Entonces, es casi necesario, que es lo que te incentiva. O sea, no es que se mueva mucho dinero, es que si no se mueve mucho dinero, no salen las cuentas. Claro, y la forma de ver esto es con el Excel, ¿no? Y la forma de ver esto es con el Excel. Qué interesante. También, Enric, algo que me parece muy curioso y que no he podido experimentar por mí mismo, pero yo como persona observadora sí que he visto, es los beneficios de la escuela privada. Sí. Porque yo que me he criado en escuela pública, que he ido a universidad pública, claro, decir, hostia, 50.000 pavos un año en una universidad privada, con lo poco que he aprendido en esta universidad, realmente es tirar el dinero. Pero conversando contigo, tú me has dejado entrever que quizás no. Claro, o sea, aquí hay varias formas de verlo, ¿no? Una forma de verlo muy sencilla es el salario medio
el primer año después de salir de la carrera, ya sea de universidades privadas o de másters privados, ¿no? Entonces ya empiezas ahí a hacer las mates, ¿no? En las universidades americanas o en las universidades españolas de más prestigio, los MBAs de más prestigio, pues claro, el primer año desde que sales del MBA entras cobrando, pues no me sé las cifras, pero mínimo 90.000 euros. Entonces claro, ya estamos en otras cifras, entonces ya solo haces las mates de cuánto me ha costado el máster versus lo que cobro el primer año, pues hombre, el primer año no lo amortizas, pero si lo multiplicas por 5 años, donde te ha puesto en la vida, si lo tienes a amortizar, ¿no? Entonces hay una parte de la vida del asalariado, pero es que luego en la parte del emprendimiento te abre una serie de puertas, de contactos, de visión, de comunidad, muy importante, pero sobre todo te abre los ojos a que es posible. O sea, en un mundo en el que no te rodean emprendedores, en el que no hay empresarios, en los que no hay, pues lamentablemente las universidades privadas, o sea, pues están llenas de hijos de empresarios, hijos de directivos, hijos de... Entonces, claro, porque es tu entorno de chavales de menos de tanto, ¿no? Pues claro, como estás rodeado en ese entorno, entiendes que es posible. Entonces tú te lo crees porque lo ves y por estadística dices, joder, en mi clase, hijos de empresarios, pues si somos 30, 20 son hijos de empresarios, o sea que es posible. Entonces ya el psique, en español creo que es el psique, entras en esa dinámica de posibilidad y de esperanza porque lo ves. Sin embargo, tú en la universidad pública, lamentablemente, la mayoría de tus compañeros de tu día a día, de tus profesores, no están en el mundo del emprendimiento, de las empresas o de los grandes negocios. Entonces, no lo asumes como algo cercano, que es perfectamente cercano, solo te tienen que dar una serie de pautas. No ha cambiado nada en mis clases de Derecho de los que dan en la Autónoma, no cambia nada, aprendo lo mismo. Lo que pasa es que yo entro saliendo, que todos los días hablo con alguien que montó su propio bufete de abogados. Ya. Entonces, como que tengo ese pasito que o sea, me lo acerca mucho. Sí. ¿Por esa razón crees que si está la pasta en el banco es una buena inversión para tus hijos? Claro, ahí hay otra, claro. Ahí volvemos al inicio cuando empezamos a hablar, que yo he sido muy mal estudiante. O sea, no terrible, pero es verdad que yo no he sido el mejor estudiante porque me aburro muy rápido y funciono muy mal bajo la autoridad de un profesor. Soy muy autodidacta, entonces voy a mi ritmo y me salto partes porque solo veo lo que me interesa, lo cual es muy peligroso para muchas cosas, pero es verdad que conozco eso de mí mismo. Entonces, al igual que tiene unas ventajas, tiene otras desventajas y depende de la vertical que quieras estudiar, yo en muchos casos no recomendaría ni ir a la universidad. Entonces, a nosotros, por ejemplo, nos pasa, nosotros cuando contratamos en Driza, no miramos que tenga un título, o sea, miramos lo que ha hecho, lo que sabe o lo que le interesaría hacer, pero que haya hecho una carrera o no, no entra dentro de nuestros ponderables. Entonces, depende si lo quieres por un tema de currículum para encontrar trabajo o no, o para aprender profesionalmente o no. Entonces, le ponderaría como, o sea, en ese cóctel metería otros ingredientes. Ya. ¿Has estudiado fuera de España? Sí. ¿Qué contraste ves entre la educación en el extranjero y la educación española a día de hoy? Infinito, o sea, claro. O sea, yo, por ejemplo, yo estudié, he estado varios veranos fuera, estuve en un internado en Inglaterra en secundaria, lo estuve en Estados Unidos, Erasmus, cursos infinitos fuera. En Finlandia, por ejemplo, que es el país referente en educación, las notas se ponen de 0 a 5, siendo 0 la única nota que te suspende. 1 has aprobado, 2 has aprobado, 3 has aprobado, 4 has aprobado, tal. ¿Por qué? Para que no sepas por cuánto has suspendido, para que no racanees al profesor si tienes un 4,7 sobre 10. Oye, apruébame que estoy a punto. Es otra psicología, no, tienes que dar un cierto nivel de solvencia, no es la nota exacta, los decimales, oye, tú tienes que salir aprendido, tienes que salir con un conocimiento, tienes que salir tal, apruebas y luego, pues dentro del aprobado, pues oye, te puedes ir mejor o peor. Suspender es, oye, no has dado el nivel. ¿Lo hacen con números enteros? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Entonces, claro, la dinámica es muy distinta. Por ejemplo, otra cosa que hacen muy bien en Finlandia, que a mí me gustaba mucho, porque claro, yo me fui de Erasmus a Finlandia y como funcionaba en mi universidad, bueno, en mi universidad para empezar, digo Erasmus, pero no era Erasmus, porque en realidad los intercambios podían ser con todo el mundo.
Entonces tú por nota aplicabas a las universidades que tenían convenio en todo el mundo. Por ejemplo, pues una amiga se fue a Israel, Alberto a Hong Kong, amigos a Estados Unidos, cada uno repartidos por el mundo. A mí me hacía mucha ilusión Finlandia y me fui a Finlandia. En Finlandia te puedes matricular en 3 cosas. Te puedes matricular en la clase, en el examen o en las 2. Pero tú puedes pasar por la universidad sin ir a clase. No, yo me estudio el libro y me voy a los exámenes. Y ya está. Eso es mucho más eficiente. No hay Y te dan el título. Y te dan el título porque tú has aprobado el examen. Ya. Pero lo has hecho por tu cuenta, en tu casa, en una cabaña en el norte de Finlandia, porque no te apetece ir a ver al profesor, porque te aprendes tú solo. Pues es una dinámica que se adapta a todos los tipos de aprendizaje, a lo que quieres en la vida, porque también puedes querer aprender sin ir a un examen, que es bastante válido. Y así aprendes, no te obligan a saber justo exactamente lo que van a preguntar en el examen. Entonces está muy bien pensado. ¿Y fuera de Finlandia? Pues por ejemplo en Estados Unidos una cosa, bueno, claro, HANA, para los que no sepan, Nine Lives, cafetería, tardes americanas, HANA, por el nombre, más o menos lo intuís, es americana. Yo hablo todo el día en inglés, yo hablo bastante bien inglés. Yo escribo mejor en inglés. No mejor en algunas cosas, a lo mejor soy menos ingenioso, me faltan expresiones, pero escribir ensayos, yo por ejemplo cuando pienso en algo para desarrollar, cuando tengo que justificarme en algo, yo por ejemplo uso todos es que no sé ni cómo llamarlos en español, todos los modificadores que tienen en inglés para introducir las frases, porque lo tienen muy construido para explicarse, para decir, oye, en España es, oye, yo sé esto, esta es mi fuente, te lo digo y te lo comes, punto, no te lo justifico. Sin embargo, ellos tienen que justificar cada respuesta y te tienen que convencer de su idea. Una cosa que a mí Bueno, yo estudié el bachillerato, yo hice un bachillerato americano. Entonces, en el bachillerato americano teníamos una clase que, el bachillerato internacional, el IB, para los que lo conozcan, para los que no lo conozcan, se lo recomiendo muchísimo en esta vida. Había una clase única que se llamaba Teoría del Conocimiento. Y para aprobar Teoría del Conocimiento, uno de los requisitos era, al final de los 2 años de bachillerato, tenías que hacer un ensayo final, que tenía un número de palabras, ya no me acuerdo cuál era, y te dejaban elegir entre varias preguntas una, y tenías que desarrollar, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo desarrollé lo que en español sería, porque todo esto era en inglés, eso que se puede afirmar sin pruebas, se puede desacreditar sin pruebas, justifica. Entonces, tú solo tenías que escribir un ensayo con suficiente solvencia justificando eso. Entonces, ese es el tipo de enseñanza que dan. Ni siquiera hablamos de, no, porque Aristóteles dijo, porque hay que leerse no sé qué, y este aprendizaje es, oye, es una frase, a ver qué se te ocurre. Mucho más crítico, ¿no? Muchísimo más crítico. Y a nivel de la educación española también, ¿qué puntos fuertes y débiles has visto? Porque hemos visto los puntos fuertes de otras educaciones. A nivel de España hay muchos malos, pero alguno bueno. Sí, no, por ejemplo, el nivel por ejemplo, el nivel de matemáticas en España es una pasada. Es una pasada a nivel de, tú vas por el mundo y dices, oye, es que claro. Porque en otros países lo que pasa es que tiene una logística, que también tiene sus ventajas y sus inconvenientes, de que cuando necesites las matemáticas ya las aprenderás. Yeah. A mí, sin embargo, si yo no hubiera sabido tantas matemáticas, si en el cole no se me hubieran dado bien, pues a lo mejor no me hubiera gustado tanto el Excel. Pero es verdad que eso, por ejemplo, tiene una ventaja tremenda. Luego en los colegios españoles hay una cosa que funciona muy bien, que es el número, la comunidad que se genera en los colegios y en las universidades, que en las universidades americanas o en los otros, o en los internados británicos o en cualquier otro sitio, tienes que hacer tú el esfuerzo de hacer amigos. En España haces amigos, quieres o no quieres, no hay tu tía. Pues yo creo que eso tiene muchas ventajas de cómo somos en España. Sí. Que a nivel emocional estás más cubierto, estás más protegido, te sientes más realizado porque tienes amigos, ¿no? Y este punto de los amigos y los contactos, Rick, tú como CEO de una agencia cuyo papel también es traer clientes y traer comida, ¿no?, a los empleados, ¿es un must tener contactos, es un necesario tener contactos en el mundo de los negocios? No tenerlos de partida, sí tener la capacidad de estar abierto a ellos.
Tenerlos el día cero no es importante. Lo que sí es importante es que tengas la claridad que es imprescindible irlos haciendo. En mi caso yo me arrepiento mucho. O sea, si yo hubiera sabido que iba a emprender, me hubiera tomado la vida de otra forma. Yo en el bachillerato me hubiera ido haciendo listas de nombres y hubiera hecho una base de datos y me hubiera intentado llevar bien con todo el mundo porque hubiera pensado que en 10 años pues ya les volveré a escribir porque me deberían un favor, porque les pasé los apuntes en primer bachillerato, ¿no? Obviamente la vida no funciona así y ahora pues hay que hacer con los amigos que tienes, con los contactos que vas generando, con los clientes que vas convirtiendo en amigos. Yo tengo muchos clientes que son amigos. O sea, de hecho, tanto es así que yo qué sé, el otro día que abrimos la cafetería por primera vez, día de familia y amigos, pues yo invité a 10, 15 personas, de los cuales 5 eran clientes. Y invito amigos. Eso es un poco la referencia. ¿Crees que es importante hacer favores en la vida? Mucho. Pero más que favores, yo creo que hay que ser generoso. O sea, yo creo que el no se lo voy a hacer porque le tengo que cobrar o porque se va a aprovechar de mí, yo creo que eso no es una forma de vivir la vida. O sea, sobre todo, te genera una rabia interna totalmente innecesaria. O sea, si puedes hacerlo, no te cuesta nada, a esa persona la vas a hacer tremendamente feliz, o sea, me parece que es muy necesario, sobre todo porque habla bien de ti y de lo que eres. Sí. No, sí, los favores, o sea, no se devuelven. O sea, yo creo que vuelven solos. Ya. Ya sea de una persona, de otra, de la vida, ¿no? Sí, ya luego se acordarán de ti y ya... Y, oye, y si no, pues tú te has quedado tranquilo porque has hecho lo que tenías que hacer, has ayudado a alguien que te ha pedido ayuda de una forma o de otra, ¿no? Sí, que de acuerdo estoy. También, Rick, tú eres una persona que considero muy, muy lista. Vale, gracias. Es mutuo, ¿eh? Que considero muy lista y también muy consciente del plano político que se mueve en España. Vale. Entonces, ya que no vamos a hablar otra hora más sobre política española, te quería preguntar acerca de los impuestos a nivel de empresa en España y si crees que se incentiva el emprendimiento, si crees que esto va a ir a buen puerto, si es mejor emprender fuera de España y si esto es una catástrofe. No, o sea, a ver. Aquí hay varias... Es que, claro, es que esta conversación efectivamente da para muchas horas. Hay varios problemas estructurales de varias partes de la cadena, ¿no? Una parte muy importante que de hecho se está hablando mucho últimamente es que el empleado no sabe lo que le cuesta a la empresa. Es decir, oye, yo te pago X nómina, pero yo on top, además, pagamos una serie de seguros sociales y de retenciones de IRPF por ti, es decir, tú a la empresa le cuestas más de lo que llega a tu banco. Y eso, uno, hay que tenerlo muy claro en el Excel para que te salgan los números, y dos, es muy importante que el empleado sepa esa cantidad. Lo que se proponía últimamente, que no voy a decir ni si estoy de acuerdo o en desacuerdo para evitar el debate, lo que se decía es, oye, no, en realidad debería ser al revés, al empleado hay que pagarle todo y que luego el Estado le saque del banco los seguros sociales, porque así el empleado es consciente de lo que cuesta y lo que paga en seguros sociales. Entonces, eso, en cualquiera de los casos, el problema es que la cantidad no cambia. Entonces, el problema de los impuestos, y yo creo que hay mucha demagogia al respecto, es que sean cuales fueren los impuestos o la estructura de cobros, si se cobran trimestrales, anuales, todas las estructuras, tu modelo de negocio tiene que estructurarse en consecuencia. Pues oye, si te cobran una pasada de impuestos a final de año, pues tienes que cobrar proporcionalmente más para pasar esos impuestos para que te dé el beneficio que tú quieres la empresa. ¿Eso lo hace más fácil o más difícil? Pues no, porque todos competís en iguales condiciones. Si en España hubiera muchas empresas internacionales desde Luxemburgo tributando en Irlanda, compitiendo contigo, pues hablaríamos de otra cosa. Pero en una competencia entre iguales, que todos pagamos el mismo nivel de impuestos y vamos a por los mismos clientes, que haya más o menos impuestos realmente es un poco relativo. Hay mucha tela que cortar, pero eso sería una premisa. Otra cosa es una serie de circunstancias que no te facilitan la vida. Sobre todo yo diría que son más burocráticas que de cantidad. Hombre, la cuota de autónomos que pagamos es un auténtico disparate por crear empleo. O sea, yo creo empleo y a mí lo que me cobran a final de mes de cuota de autónomos pues no me parece bien. Pero eso, pues bueno, pasas por el aro y volvemos a lo mismo. Pues yo me pago más proporcionalmente para cubrir la cuota de autónomos.
Pero el problema es la logística burocrática y los trámites y todo lo que hay que pasar para emprender. Eso es lo que no está bien. No es el tema de impuestos, pues es muy debatible y hay muchas opiniones y tengo mucha cera que dar, como tenga delante al que tenga que tener, pues a cualquiera de las personas implicadas pues tendría muchas cosas que decir. Pero yo creo que lo que es más importante es que la burocracia que sea ágil y transparente y funcione y no tengas un pavor terrible a imputar mal una factura porque llegue a Hacienda. Eso es lo que no tiene ningún sentido. A nivel burocrático, Rick, cuál ha sido el mayor marrón que te has comido? No, lo del kit digital. El kit digital. Eso, ¿Puedes explicarlo para la gente que no quiere? Para los mortales, a lo mejor lo habéis visto en Instagram porque hay mucha publicidad al respecto. Cómo funciona es que para que las empresas se digitalicen, es una estructura un poco complicada, pero básicamente la empresa A es una pyme no digitalizada, o sea que todavía tiene que hacerse su primera web, contrata por ejemplo a nosotros a Driza y el Estado paga ese servicio. No es una subvención, es que el Estado es el método de pago de esa transacción. Entonces yo me pongo de acuerdo con la empresa de que le voy a hacer una web y le voy a cobrar tanto por la web y llega el Estado y hace la transferencia. Ese sería como debería funcionar, muy contado muy brevemente. Lo que pasa es que el Estado ni paga la transferencia y tienes que hacerle una web que no tiene ningún sentido cómo le tienes que hacer la web al cliente, entonces no le estás haciendo no le estás ayudando, le estás desayudando porque le haces una web que tú como profesional no le recomendarías. Pero la tienes que hacer en esos términos porque si no el Estado no paga, pero en cualquier caso el Estado no paga, o sea que todo mal. Y esto no se sabía porque como pasan con estas cosas, cuando se lanza este tipo de ayuda tú te sumas sin saber lo que va a resultar. Entonces eso es un problema. ¿Han terminado pagando? Pues pagan bastantes y otras no. O sea, sobre todo el principal problema es que la idea original no está mal concebida, lo que pasa es que la ejecución es pésima. Una de las cosas, por ejemplo, que hablaba con Nacho, otro empleado, que tú no estabas en esta conversación, nos pedían, una de las partes a un cliente hay que hacerle un sistema de gestión de clientes, es decir, hay que ponerle un software donde puedan poner cuánto le han facturado a cada cliente en orden. Entonces, el requisito que te pide el Estado para pagarte es decir, vale, pero antes de pagarte me tienes que demostrar que este software de gestión de clientes está actualizado a la última versión. Pero claro, como es un software en internet, en la nube, en tiempo real, se actualiza recurrentemente y tú no tienes el software versión 1.1, 1.2. Entonces, claro, el pobre Nacho dice, ¿y cómo le digo yo al Estado que ese software, es que no tiene versiones, siempre está en directo la mejor versión? Entonces, claro, el Estado no nos quiere pagar porque le hemos puesto un software pues que se actualiza en directo. Entonces, claro, que son como se hacen todos los softwares hoy en día, pero el pobre funcionario que redactase ese requisito no está al día de cómo funcionan las cosas. Ya. ¿Crees que eso es uno de los problemas que existe en la política española? Que se conoce de teoría pero no de la práctica. Total. Vamos, seguro. Yo creo que un buen diagnóstico sería que nosotros estamos todo el día en eventos, en conferencias, en ferias de startups, inversores, en workshops y demás. Yo todavía no he visto nunca a un político. Yo creo que es un buen diagnóstico. Es decir, oye, nosotros movemos, pues modestia aparte, en todo el cogollo del emprendimiento en Madrid. Y, hombre, por estadística en 4 años me gustaría haber visto a uno de cualquiera de los partidos. Pues es un poco la definición de cómo no están. Ya. Que no costaría nada, ¿no? Súper interesante esto último, Rick. Sé que te gustaría hablar de ello largo y tendido durante mucho tiempo más, pero yo creo que al menos para esta primera toma de contacto con Dosis y Conciencia, creo que vamos servidos. Pues genial, ha sido un placer estar aquí. Sí, muchas gracias a ti. Recordaros que, bueno, si necesitáis un servicio de consultoría de marketing, aquí estamos en Driza. Si necesitáis también a nivel de branding, de diseño gráfico y creativo, también Zip Studio, que no lo hemos mencionado, no le hemos dado mucha chicha, pero también está ahí. Y si queréis American Pies, como no, id a Nine Lives, que también están buenísimas. Un abrazote. Muchas gracias.